diferencia de resultados entre el grupo estudiado y la generalidad pues va a definir que se está en literatura de mujeres, pero lo contrario más todavía. Es decir, si estamos obteniendo sistemáticamente resultados diferentes y que hay tenemos que pensar que ese grupo de creadores están fechas de una materia diferente o con una prueba, bueno, pues que habría que mirar, ¿no? Identificación de los autores con una generación literaria. Bueno, pues ahí lo tenemos dos hechos curiosos, ¿no? Lo primero, que yo sacaría de ahí, y la pervivencia absoluta del concepto de surdimiento, subdividido en tres momentos, ¿no? Bueno, primer surdimiento, segundo surdimiento, tercer surdimiento, o con un porcentaje de autores que dicen ser del surdimiento en general, ¿no? Pero también hay otro hecho importante, que es que hasta un 43% ya no se reconoce. ¿Qué es lo que dicen los autores en general? Lo que acabamos de ver. Y digamos que si gráfico parece mucho, ¿no? Parece que los autores en cuanto a este tópico, a esta pregunta, arímense bastante a lo que es la generalidad. Bien, sobre el oficio de escritor, sería interesante preguntarle a los autores en qué condiciones abandonarían o dejarían de escribir un estudiante. Aparte de citar en la encuesta en esos ejemplos que tienen de algunas de las razones, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Después podemos comentarlo más posadamente. Pero hay un compromiso mayor de los autores medianos. Hasta el 90% no va a dejar de escribir un estudiante, contra un 76% del grupo general de todos los autores, donde hay un porcentaje más alto que parece que se lo pensaría, ¿no? 2 minutos. Esta muestra de resultados que estoy haciendo va a referirse a las tres cuestiones que trata el estudio, ¿no? Vimos un poquitín el marco general, vimos el oficio de escritor. Del escritor vamos a sacar un ejemplo sobre la normalización y otro ejemplo sobre la estandarización. La normalización, llegada a percepción por parte de la sociedad del idioma. ¿Qué es lo que piensen los escritores? Bueno, y aquí no va a haber diferencia casi por la generalidad de los autores, ¿no? Que es 50 y 15 son 65%. El proceso de normalización va mal o muy mal. Gráficamente, fíjense en estos diagramas, de manera que podemos hacer la comparación entre el grupo de mujeres a la derecha, autores mujeres, y el grupo general, donde curiosamente parece un cálculo uno de otro, y la escala que se ve y la de valores absolutos. Va muy mal, va mal o muy mal, ¿no? Hay un porcentaje también significativo que dice que, bueno, pues que no me parece ni va ni mal. Otra cuestión, tocante casi ya la estandarización, ¿no? Porque en el momento en que unos autores asumen un modelo lingüístico, eso va un asunto tocante a la calidad de la literatura que van por sí mismos y cómo lo van viendo, ¿no? Pues bien, las mujeres, este grupo de mujeres que estamos, de mujeres autores, de los que recuerdo un 50 y pico % que pertenecen al grupo de menos productivas, sí que son muy exigentes con ellas mismas, con la literatura que van, y dan un punto y medio. Es decir, cuando el grupo general tiene un raspeado, las mujeres a lo que opten ya un 8%, ¿no? Y preguntáis sobre cuál es su papel en la fechura, ¿no?, de ese modelo estándar. ¿Creen que tienen un papel importante o no? Bueno, pues en principio creen que sí, que están de acuerdo con el 50% y muy de acuerdo con el 29%. Estamos hablando de un 80% que creen que los escritores son conscientes o ellos piensan que el su papel, la literatura que fan, ayuda a asentar un modelo lingüístico, claro. Y cuando se habla de modelo lingüístico, está hablando obviamente del que hay, ¿no? A modo de resumen de este referir de cuestiones. Primero, el porcentaje bajísimo, de incorporación al ámbito creativo. 30 autores de 166 y muy poco.
y tuvieron pero escasísimo contacto con el sistema educativo en educación. Permedien compromiso indicativo y creación. Son conscientes del su papel en la estandarización. Son bilingües en castellano y muy críticos con el proceso de normalización. Todos los preguntas o todos los comentarios. Gracias.